¿Qué tal estáis? Como os he dicho antes en un vídeo anterior, hay que mirar hacia lo que se publica fuera para hacerse una idea de lo que nos puede llegar a España en breve. Y lo que se publica fuera es tan aberrante como lo que vimos en el vídeo anterior sobre Estados Unidos y el clima cambiático, eh, pero esta vez en el Reino Unido. O sea, he leído un artículo que me ha dejado completamente alucinado sobre informes de supuestos expertos de impresionantes universidades inglesas que tienen en su poder el gobierno del Reino Unido y que de aplicarlo ya hundiría aquel país. Y es bueno mirarlo porque aquí tenemos a Pedro Sánchez en el gobierno. Y este es uno de los principales agendistas a nivel mundial. Ya sabéis que el agendismo es quien ha colocado a Sánchez. Mirad con lo que me he encontrado, porque es que una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Y el informe existe, porque yo he buscado el enlace, es informe de 2019. Todos los aeropuertos del Reino Unido cerrarán en 2029 y se prohibirá el consumo humano de carne de res y cordero para cumplir con los objetivos de clima cambiático según el informe del gobierno del Reino Unido. Un informe elaborado por la Universidad de Oxford y el Imperial College de Londres para el gobierno del Reino Unido revela que se ordenará el cierre de todos los aeropuertos, se ilegalizará el consumo de carne de vacuno y cordero y no se permitirá la construcción de nuevos edificios para cumplir con el compromiso legal de cero emisiones para 2050. El informe establece que todos los aeropuertos deben cerrar entre 2020 y 2029, excepto los aeropuertos de Heathrow, Glasgow y Belfast, que solo pueden permanecer abiertos con la condición de que los traslados hacia y desde el aeropuerto se realicen por ferrocarril. Todos los aeropuertos restantes deben cerrar entre 2030 y 2049 para cumplir con el compromiso legal de cero emisiones para 2050. Todos los ciudadanos del Reino Unido deben dejar de usar aviones durante un periodo de tiempo significativo. Además, el informe afirma que para obedecer la ley del clima cambiático se requerirá que el público deje de hacer cualquier cosa que cause emisiones, independientemente de su fuente de energía. Según el informe, esto requerirá que la gente nunca vuelva a comer carne de res o cordero. Para ello, el consumo nacional de carne de vacuno y cordero caerá un 50% entre 2020 y 2029. Luego, entre 2030 y 2049, la carne de vacuno y cordero se eliminará gradualmente. El informe también confirma que la construcción de nuevos edificios debe cesar para 2050. El punto subyacente es que cualquier activo que utilice carbono tendrá un valor esencialmente cero en 2050. Esto, a su vez, puede fomentar un mayor uso en el periodo previo a 2050. Por ejemplo, la construcción de nuevos edificios a un ritmo mucho más rápido durante los próximos 30 años, sabiendo que la construcción debe detenerse. El informe se publicó en noviembre de 2019 y fue escrito por UK Fires, una colaboración entre las universidades de Cambridge, Oxford, Nottingham, Bath y el Imperial College de Londres, el hogar del profesor Neil Ferguson. Titulado Absolute Zero, el informe es una colaboración de investigación en la que los autores revelan lo que el Reino Unido debe hacer para cumplir con su requisito legal de alcanzar las cero emisiones netas para 2050, y es una lectura desgarradora. Sin embargo, el cronograma de los eventos puede acelerarse significativamente porque el gobierno consagró un nuevo objetivo en la ley en abril de 2021 para reducir las emisiones en un 78% para el año 2035. Los autores del informe afirman que los mensajes claves son los siguientes. Además de reducir nuestra demanda de energía y lograr cero emisiones con las tecnologías actuales, requiere la eliminación gradual de los vuelos, del transporte marítimo, el cordero y la carne de vacuno, el acero de alto horno y el cemento. También afirman esto sobre los trabajos y la ubicación. Hay dos implicaciones clave para la forma en que vivimos nuestras vidas. Primero, los edificios se volverán mucho más caros debido a las restricciones a la construcción que generan una escasez sustancial. En segundo lugar, el transporte será mucho más caro porque los límites a los viajes aéreos generarán un exceso de demanda de otras formas de transporte. Recordáis lo de las ciudades de 15 minutos, ¿no?
Los que están comenzando la escuela secundaria ahora en 2019 tendrán 43 años en 2050. Pensar en qué educación es apropiada para un conjunto muy diferente de industrias es una pregunta clave. ¿Deberíamos seguir entrenando a pilotos de aviones o ingenieros aeronáuticos? Al loro con lo que dicen, es que yo estoy alucinando. Y lo afirman sobre la aplicación de los requisitos. Los cambios en el comportamiento para alcanzar el cero absoluto son claramente sustanciales. En principio, estos cambios podrían inducirse a través de la variación de los precios y, por lo tanto, proporcionar incentivos claros para que cambie el comportamiento. La alternativa es que el gobierno prohíba ciertos tipos de comportamiento y regule los procesos de producción. Sí, pero quizás se pregunte cómo diablos van a obtener el apoyo del público para cerrar los aeropuertos y detener el consumo de carne de res y cordero. Bueno, podríamos argumentar que ya están en camino de garantizar el cierre de muchos aeropuertos gracias a las leyes draconianas bajo las que el pueblo británico ha estado viviendo desde marzo de 2020 en nombre de la protección y de salvar vidas. Ya sabéis, la farsemia. Es solo una coincidencia que 4 meses después de la publicación del informe, el gobierno del Reino Unido introdujera la ley del bicho e implementara un bloqueo nacional que ha diezmado la industria de viajes. Una lectura rápida del informe sugiere que la verdadera razón del confinamiento puede haber sido para que el gobierno pueda cumplir con su compromiso legal de reducir las emisiones. Obtendrán el apoyo de la misma manera que obtuvieron el apoyo para implementar leyes ridículas y draconianas como el pretexto de detener la propagación del bicho. Leyes que han diezmado a las pequeñas empresas, nos han quitado nuestras libertades y han creado lo que será la mayor crisis sanitaria de la historia debido a la conversión del NHS en el Servicio Nacional del Bicho y luego en el Servicio Nacional del Brebaje. Todo lo anterior lo lograron a través de la manipulación psicológica y la coerción. Eso no es una opinión, es un hecho. Y todo está documentado en documentos oficiales del gobierno del Reino Unido que puedes leer aquí y aquí. Bueno, no voy a entrar en ellos porque ya lo sabéis vosotros. Y van a utilizar exactamente las mismas tácticas para asegurar que se permita que todos los aeropuertos cierren y no se vuelva a comer carne de vacuno o cordero. Esto es lo que el informe Cero Absoluto recomienda que el gobierno del Reino Unido implemente para lograr sus objetivos legalmente requeridos. Normas sociales y comportamientos individuales. Existe un desajuste entre la escala de las acciones recomendadas por el gobierno, por ejemplo, la conservación de la energía, y las más comúnmente realizadas por los individuos, por ejemplo, el reciclaje. Las acciones que pueden tener un gran efecto como un mejor aislamiento en las casas y no volar se están ignorando en favor de acciones pequeñas y de alto perfil, como no usar pajitas de plástico. Esto permite que las personas se sientan satisfechas de que están aportando su granito de arena sin tener que hacer los cambios en el estilo de vida necesarios para cumplir con el objetivo de cero emisiones. Para que el cambio social a gran escala tenga éxito, se necesita un nuevo enfoque. Si bien la idea de que la sociedad tome medidas radicales y significativas para cumplir con los objetivos de cero emisiones podría ser criticada por ser idealista, podemos aprender de los cambios culturales históricos. No hace mucho tiempo, fumar cigarrillos se fomentaba y se consideraba aceptable en los espacios públicos que frecuentaban los niños. La conducción bajo los efectos del alcohol se practicaba con tal regularidad que mataba a 1.000 personas al año en el Reino Unido. Y la discriminación basada en la orientación sexual se convirtió en ley. Estos comportamientos ahora parecen reprobables, lo que demuestra que la sociedad es capaz de reconocer las consecuencias negativas de ciertos comportamientos y prohibir socialmente su práctica. Por lo tanto, la atención debe centrarse en acelerar la evolución de las nuevas normas sociales con la confianza de que el cambio pueda ocurrir. Esperad que me ha salido aquí una publicidad. La evidencia de la ciencia del comportamiento y la larga experiencia en salud pública de cambios de comportamiento en torno al tabaquismo y el alcohol muestra que la información por sí sola no es suficiente para cambiar el comportamiento. Para realizar los tipos de cambios descritos en este informe, tendremos que pensar de manera más amplia en los contextos económicos y físicos en los que los diseñadores, ingenieros y miembros del público toman decisiones que determinen las emisiones de carbono. Al mismo tiempo, la información clara, precisa y transparente sobre los problemas y la eficacia de
las soluciones propuestas es esencial para mantener el apoyo público a las intervenciones políticas. El fraseo de la comunicación también es importante. Se ha descubierto que los mensajes enmarcados sobre el miedo y la crisis climática son ineficaces para motivar el cambio. La longevidad del desafío de reducir las emisiones y la falta de consecuencias inmediatas o incluso aparentes de pequeñas acciones individuales significan que es difícil vincularlas con la crisis climática a gran escala. Esto permite a las personas tomar decisiones que contrastan con su deseo de reducir las emisiones. La descripción científica están hablando de ingeniería social descaradamente, como os daréis cuenta, para convencerte de algo que es falso. La descripción científica no siempre es el medio de comunicación más eficaz y el lenguaje utilizado para promover las cero emisiones ya no debería centrarse en un léxico ecológico y verde, sino en descripciones sinceras de acciones que apelan a la relación humana. La evidencia de los estudios sobre el uso del tiempo muestra que la realización humana no depende estrictamente del uso de la energía. Las actividades que más disfrutamos son las que tienen los requisitos energéticos más bajos. Los consumidores pueden estar satisfechos en un panorama de cero emisiones, pero también obtendrán el apoyo que necesitan al acondicionar y adoctrinar a sus hijos en las escuelas. Comenzando con las decisiones difíciles, un entorno educativo debe proporcionar un cronograma para las acciones que deben tomar la humanidad para garantizar que alcancemos nuestros objetivos de reducción de carbono para 2050. Al trabajar hacia atrás desde 2050 y determinar secuencialmente el orden y el momento en que se deben tomar las medidas clave de mitigación, se puede establecer una hoja de ruta para la restricción necesaria. En todo el sistema de enseñanza secundaria, esta hoja de ruta es esencial para suscitar las preguntas que inevitablemente surgirán de los escolares. Esto permitirá una explotación del cambio real en las mentalidades de aquellos que necesitarán abrazar el cambio más que nunca más adelante en sus vidas. Es decir, les van a forzar a ser unos especie de hooligans de ese cambio. Es decir, les van a volver locos en los colegios. Surgirán grandes preguntas tales como ¿desaparecerán los motores de combustión interna? ¿Desaparecerán los aviones? ¿Desaparecerá la agricultura cárnica, láctea? ¿Y tendremos que dejar de construir cosas? Al empoderar a los niños en edad escolar para que se den cuenta de que hacer las preguntas es apropiado, permitiremos que el cambio se adopte a través de la educación. Todo esto se hará, pues supuestamente, reducir las emisiones del carbono debido al supuesto peligro de calentamiento global. La huella de carbono media por persona del Reino Unido al año es de 12,7 toneladas de CO2. Su calefacción tendría que funcionar a pleno rendimiento durante 80 días seguidos para producir 12,7 toneladas de CO2. Tendrías que conducir 23.000 millas en un coche medio para emitir 12,7 toneladas de CO2. Eso es una vez en todo el mundo. Tendrías que comer más de 1.000 filetes de ternera para producir 12,7 toneladas de CO2. En términos de emisiones globales anuales de carbono de aproximadamente 38.000 megatoneladas de CO2, 12,7 toneladas no parece mucho. Pero cuando se considera una población de 68 millones de personas solo en el Reino Unido, cerca de 8.000 millones en todo el mundo, de repente parece que para cumplir con el objetivo que está consagrada en la ley del Reino Unido y debe cumplirse legalmente, puede ser más fácil reducir la población del Reino Unido. En los últimos 16 meses se han visto confinamiento tras confinamiento que ha destruido las pequeñas empresas y la industria de la aviación. Surgen pruebas que sugieren que los ancianos y vulnerables fueron sacrificados en residencias y luego se les dijo que habían muerto por el bicho. Estadísticas que muestran que las personas con discapacidad representan 3 de cada 5 presuntas muertes por el bicho. Y un programa de inoculación que no impida contraer o propagar el presunto bicho. Sin embargo, las autoridades están muy ansiosas por inocular a todos los hombres, mujeres y niños. Esto es a pesar del hecho de que se han reportado más de 1 millón de reacciones al esquema de la tarjeta amarilla y más de 1.400 muertes. ¿Qué os parece esto? Una locura, ¿verdad? Pues esto es lo que está imperando en todo el mundo globalista. Y por eso decimos que lo que sucedió en 2020 no fue más que un experimento. Si os dais cuenta, desde 2020 hasta ahora, 10 de abril de 2024, el acelerón que están tomando las cosas es brutal. Y van a pecho descubierto estos, sin ningún tipo de disimulo. Lo tenéis aquí en España con las medidas que está adoptando Sánchez, que hoy, por cierto, he oído que va de líder internacional por el mundo. Esto es una locura
Y es nuestro castigo, nuestro gran castigo, por haber caído en una trampa absurda como la que caímos en 2020. Merecido nos lo tenemos, pero estamos a tiempo de rectificar. Ahora, la cuestión es si, por ejemplo, yo me voy a referir aquí en España, si, por ejemplo, en España estamos dispuestos a ello. ¿Estamos dispuestos a rectificar, sí o no? Esa es la cuestión. Parece que de momento no, porque la gente está tragando con todo. En fin, habrá que verlo. De todas formas, creo que ha llegado el momento de sálvese quien pueda.